Hola y bienvenidos una vez más a su programa de Compadreando. El día de hoy nos acompaña el presbítero Saúl de la Cruz y pues estaremos hablando sobre el tema de la vocación. Antes de comenzar, agradecerles que sigan viéndonos, que compartan los videos, se suscriban y pues un saludo a uno de nuestros más fieles seguidores, Susana Martínez. Saludos ahí y pues vamos a darle al tema. Vamos a hablar de la vocación. ¿Qué es la vocación en sí, Saúl? La vocación es el llamado de Dios, tal cual, el llamado de Dios, pero partiendo desde el llamado que todos tenemos, que es a la santidad, que el día de nuestro bautismo se nos fue concedido ese llamado, pero en un llamado particular, que en ese llamado vamos a responder por medio de un estado de vida, y ahí es donde ya viene precisamente las vocaciones a las que normalmente aquellos que somos cristianos estamos aspirando. En este caso de ustedes, pues ustedes optaron por la vocación a la vida matrimonial. En mi caso, y muy recientemente, acabo ya de optar por la vida sacerdotal, pero también no solamente son las únicas opciones de vida, está también la cuestión de la vocación a la vida consagrada, es decir, también el celibato consagrado, pero no desde, digamos, desde un sacramento, sino también desde la vivencia de la cuestión evangélica, y tenemos también inclusive la vida de soltería, es decir, también una consagración o una vocación en la cual la persona opta por ni por la vida consagrada ni por la vida matrimonial, pero sí en la cuestión de miras a seguir viviendo su cristianismo desde, digamos, desde esa trinchera que es la parte de soltería, que también es una vocación a la cual se está llamado. Y todas las vocaciones, evidentemente, van en la medida de hacer una respuesta al llamado que todos tenemos, como ya se los comenté, a la santidad. Muy bien, Saúl. Alex, ¿te acuerdas de dónde proviene o qué significa etimológicamente la palabra vocación? Pues viene del latín, vocare, algo así, ¿no? Y pues básicamente significa llamado, es decir, pues alguien que está haciendo está actuando pues este verbo de llamar, ¿no? De ven o vámonos, algo así, tiene que ver con el latín. Así es Muy bien, ya, correcto. ya aprobó su clase de latino otra vez, Alejandro. Así es. Pues como decía Alex, la vocación o la palabra vocación tal cual proviene del vocablo latín que significa vocare, y es decir, aquello a lo que todos estamos invitados a hacer. Y como nos decía Saúl, dentro de la vocación o dentro de este llamado existen varios caminos. Uno de ellos es la vida consagrada, que es vivir como sacerdote, como religiosa, al servicio de los demás. Otro más es el matrimonio, donde dos personas deciden juntar sus vidas para procrear una familia, un hogar y tener hijos. Y pues también tenemos lo que es la soltería. Muchas veces desconocemos que existe este camino, pero también hay personas que no se ven formando una familia ni teniendo hijos y tampoco se imaginan o se sienten llamados al servicio de los demás a través del sacerdocio, de la vida consagrada. Y es ahí que entra la vocación a la soltería. Vivir sin estar unido a nadie más que a Dios, en el servicio a los demás. Y dinos, Alex, tú también estuviste en el seminario. ¿Cómo fue tu llamado? Y pues ese es un tema muy interesante, pues, porque creo que no solo los que entramos al seminario alguna vez, sino que todos deberíamos ser conscientes también de cada tipo de, o sea, de la respuesta que damos a la vocación que elegimos, pues, ¿no? En mi caso, pues sí, en un momento de mi adolescencia, juventud, pues me sentí interpelado por la vida de los santos, muy específicamente de San Francisco de Asís, y fue a través de ese santo que me voy enterando, pues, de la vida religiosa, de la vida consagrada, al punto que, pues, decido entrar al seminario de Guadalajara, ¿verdad? Entonces, la verdad que han sido esos 10 años que estuve en el seminario han sido los mejores años de mi vida. Me he sentido muy contento, me formaron
Pero también viene esa otra parte de la otra historia vocacional, ciertamente. La otra historia vocacional, pues en este caso yo decidí optar por el matrimonio, pues. Y también ha sido lo mejor, el mejor tiempo de mi vida, pues todavía no cumplo ni siquiera un año de casado. Pero pues es igual, pues, o sea, en estas dos, yo creo que lo importante aquí es que cualquier vocación que elijamos, respondamos con generosidad, pues. Entonces ahí se va a ver, va a tener sentido todo, pues, la vocación que elijas. Creo incluso que los que eligen la vida de soltería, pues si la eligen y responden con generosidad, pues van a ser felices, pues, y van a ser sus mejores años. Entonces, yo bueno, desde mi punto de vista, pues, que he vivido esta experiencia del seminario y ahora del matrimonio, pues puedo decir que doblemente bendecido, pues, ¿no? Y contento también. Así es. En un video mencionan que todo hombre católico, y pues yo me animaría a extenderlo a toda mujer que se considere católico, se considere creyente, deberían de considerar, ¿no? El llamado al sacerdocio, a la vida consagrada. Tú y yo tuvimos la oportunidad y la experiencia de vivir un preseminario y posteriormente estar internos. Y ahora pues estamos del otro lado, ¿no? En la sociedad, formando o tratando de formar una familia, un hogar. Y llevamos dentro de esa misma formación pues valores, principios, una cultura y es algo que te ayuda, ¿no? Bastante, te forma. Pero ahora no solamente existe gente como nosotros, ¿no? Que está afuera, sino también hay quienes han culminado su camino. Así que cuéntanos, Saúl, ¿cómo ha sido tu ministerio? ¿Cuánto tiempo llevas de ordenado? No, pues literalmente llevo mes, 5 días. Bueno, ya previamente como diácono 2 años. Y pues evidentemente es una cuestión, ahora sí que, como ustedes sabrán, y también lo experimentaron en su momento. Una cuestión de respuesta diaria, ¿no? De respuesta diaria, sobre todo, y cuando uno está interno, pues la cuestión de estar, ahora sí, que respondiendo desde las clases, desde todo lo que el seminario, pues siempre nos iba ofreciendo. Ya, pero ya una vez que sales, sobre todo desde mi experiencia pastoral, que pues más bien fue mucho seminario, ahora ya por fin ya tuve la oportunidad de llegar a una parroquia, pues te das cuenta sobre todo de la manera en que las personas viven su fe. A veces en el seminario, durante todo el tiempo de formación, nos falta sobre todo más ese tacto, ¿no? Ese tacto con la gente para saber cuál es la realidad, ¿no? Saber que hay personas que se levantan muy temprano, se acuestan muy tarde por las mismas cuestiones del trabajo y pues la verdad, la parte de la fe viene a ser secundaria por la misma cuestión de la subsistencia, sobre todo en la juventud, cuando te das cuenta de que ni siquiera a pesar de ser católicos, ni siquiera se dan cuenta de esta cuestión del llamado, sino que viven a veces su cristianismo un poco apático, ¿no? Y es ahí donde viene la misión del pastor de evangelizar, la misión del pastor de acompañar, la misión del pastor de estar siempre presente en todo este tipo de situaciones. ¿Para qué? Para, pues, tal cual a lo que hemos sido llamado, que es la cura de alma. Y evidentemente, pues dentro, sobre todo de este mes, en la cuestión sacramentaria me he dado cuenta de la necesidad espiritual de las personas. Y es evidentemente ahí donde yo pienso que como pastores siempre debemos de seguir alentando a esa vocación principal que es la santidad y de seguir alentando pues desde la trinchera de que ya cada quien tiene, ¿no? Ya desde la cuestión matrimonial, pues seguir alentando, promoviendo sobre todo los valores y la formación cristiana dentro del matrimonio, seguir alentando sobre todo ya cuando ves a los chavos que sinceramente ya cuando se acercan a ti, ves luego una inquietud de que están buscando qué hacer con su vida y es ahí donde también uno, uno como pastor les habla de aquel llamado de Dios que puede estar ahí presente y ellos no se han dado cuenta. Y también inclusive
desde las primeras formaciones, ¿no? Desde las primeras formaciones dentro de la catequesis, que están los chavillos y ya te ven con sotana y eso, y ay, ¿y por qué usted está vestido así? ¿Por qué esto y otro? El ir precisamente desde todos los sectores, desde todas las edades y desde todas las realidades, cómo palpar a veces la cuestión que todos tenemos, que es la miseria humana del pecado, y cómo ver la gracia del sacramento que destruye todo, precisamente toda esa miseria, y ves cómo el alma de la persona se va reconfortada. Por lo menos esa es una de las cosas que más me ha impactado, y es precisamente propio de la vocación a la cual estoy respondiendo, y sigo pidiéndole a Dios, ¿no?, que me ayude a responder con toda esa generosidad. Y creo pues que ahora sí, bueno, viéndolo de este lado, también las vocaciones, sobre todo los matrimonios, en este mes que estoy aquí en la parroquia, pues es también un aliento que dan también al sacerdote al ver su testimonio. Bueno, si lo podemos decir así, es lo que he tenido de experiencia. Muy bien, pues muchas gracias, Saúl. Y en este caso vemos hasta este momento que existen tres partes, ¿no? O tres puntos en la vocación importantes, que es el que llama. En este caso, nosotros desde la fe creemos que es Dios que nos llama. ¿Y a qué nos llama? La segunda parte pues sería este camino, ¿no? Este llamado, esta forma de vivir. Y la tercera, muy importante, creo, es la respuesta que nosotros damos, porque puede ser que es como alguien que quiere verter agua en un cántaro, pero si ese cántaro está tapado, está cerrado, por más agua que le caiga encima, nunca va a entrar nada. Entonces creo que hay que tener esa disponibilidad y estar abiertos a la posibilidad sin temor de sentir el Ya no llamado me en sale. cualquiera de sus versiones, ¿no? Sentir el llamado ya sea a la vida consagrada, al matrimonio o a la soltería. Y a modo de respuesta, como lo hizo la Virgen, dar ese sí, ¿no? Ese acepto, ese hágase tu voluntad en mi vida. ¿Y quiénes son los llamados? Pues cada uno de nosotros, cada uno de los bautizados, cada uno de los creyentes. Hace unos instantes estaba leyendo el Evangelio Nunciandi, que es la evangelización en el mundo moderno, y nos hablaba que todos y cada uno de nosotros bautizados tenemos esa obligación. No solamente los padres, sino también, como ya lo mencionabas tú, Saúl, los matrimonios y la misma comunidad son quienes pueden anunciar a los demás con su forma de vida el Evangelio. Bueno, pues más que nada quisiera compartirles, ¿no?, palpablemente toda la experiencia de estar en el Colegio Gómez de Mendiola de diácono durante un año. Y la verdad, pues dentro de los chavitos vemos esa parte secularizada, que dentro de la sociedad se ve más bien la cuestión de la profesión que de la vocación. Tal cual, o sea, si tú te pones a preguntarle a un chavito ahorita, oye, ¿qué es lo que quieres ser de grande? ¿Qué es lo que te van a responder? Ya ahorita ya no es ni astronauta ni médicos, ¿no? Ya ahorita ya son hasta a veces hasta streamer y cosas así. Pero ellos siguen viendo la cuestión profesional, la cuestión profesional. ¿Esto qué quiere decir? Pues que poco y nada está la parte trascendente, pues, que es a la cual nosotros estamos hablando, de la parte de la vocación. Y tuve la oportunidad de, pues, estar durante ese año ahí, estar comentando con los chavos, porque, pues, poco y nada algunos sabían del seminario, entonces comenzaba que presentación de fotos y todo este tipo de cosas, y comenzó a llamar la atención de los muchachos. De hecho, fueron dos chavos que les llamó tanto la atención que hicieron el preseminario, y hasta ahorita creo que están perseverando en CENFAM. ¿Por qué? Porque cuando se hace el esfuerzo de presentar esto, no nada más como una cuestión profesional, sino como un estilo de vida que te lleva a la santidad, y yo les presentaba esta parte de la vocación que hay que tener muy en cuenta. La santidad es igual a felicidad si lo metemos en el ámbito humano. Y ahí es donde los chavillos decían, ah, caray, pues yo también quiero ser feliz, ¿no? Entonces, creo que como iglesia sí nos hace falta despertar el interés de los chavos, sobre todo a esta cuestión trascendente que es la vocación.
porque también, ahora vámonos del otro lado, bueno, en el caso del matrimonio, ¿no? Ustedes tuvieron una formación también por el seminario y llegaron con más conciencia al matrimonio, ¿no? Pero cuando comienzas a escuchar las historias, comienzas a escuchar a las personas que están también ya dentro de esta vocación, pues muchas de ellas ni formación ni nada, ¿no? También nos hace falta reforzar esa parte de que el matrimonio es esa cuestión de una vocación al amor de dos personas alimentadas por el amor de Dios y que deben de estar precisamente con esa cuestión de miras a la santidad, ¿no? De miras a la salvación de cada uno. También nos hace falta estar como en esa promoción. Y también, bueno, en la sociedad seguimos igual, ¿no? De que el cotorro que nunca se casó. No, o sea, también decirle que ese es un camino en el cual se puede llegar a la santidad sin ningún problema. Entonces hay que tener en cuenta todo este tipo de circunstancias que pueden ayudar a que los chavos, a que los mismos matrimonios, inclusive a veces los laicos hacia los sacerdotes, recordarles aquello a lo que estamos nosotros pues llamados a vivir. Entonces creo que hace falta puntualmente esa cuestión, ¿no? De despertar el sentido trascendente dentro de nuestras comunidades. Bien, pues seguimos aquí viendo y hablando sobre la vocación. Y es muy cierto que hoy en día a los jóvenes en las escuelas y en el mundo lo que más preocupa es el dinero y qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Y se prioriza una profesión sin darnos cuenta o sin concientizar la importancia de lo que es también la vocación. Y la vocación es complementaria a la profesión. Hay varios sacerdotes que antes de entrar pues estudiaron abogados, contadores, doctores y ahora adicional a su profesión pues también siguieron este llamado, este camino que es la vocación al sacerdocio y viceversa, ¿no? Hay también varios que son abogados, doctores, contadores y demás profesionistas o no, que pues están en la vocación ya sea de la soltería o del matrimonio. Y en cada una de estas llamados, en cada una de estas vocaciones, en cada uno de estos caminos se puede alcanzar la santidad, que es lo que nos decía Saúl. Qué importante es vivir y descubrir ese camino para poder ser felices. Un santo nos decía, ama y haz lo que quieras, porque si amas lo que haces, amarás también a los demás y vivirás feliz y pleno y podrás llegar a Dios. Pero, ¿qué sentido tiene entonces en un mundo tan globalizado, con tanta tecnología, con tantas cuestiones, la vocación? ¿Tiene sentido escuchar a Dios? Se habla de los horóscopos, se habla de vibras, de energías, y se cree en todo lo religioso menos en lo espiritual o en Dios. No se cree en lo que nos propone la iglesia, pero sí en lo que nos proponen las cartas del tarot. Entonces, en este contexto, Saúl, ¿qué sentido tiene hablar de Dios y de una vocación? No, pues ahorita lo que comentas, ¿no? Yo me he dado cuenta, pues, que este tipo sobre todo de usos y de situaciones, son precisamente la desesperación humana de no saber. Dicen por ahí que cuando dejas de creer en Dios, comienzas a creer en cualquier cosa, ¿no? Y literalmente en cualquier tontería. Y evidentemente van por una cuestión trascendente que los llena en un ratito, es decir, te dice una cosa bonita, el tarot o el horóscopo, este rollo, y ya, ahí quedó la cosa, ¿no? Y aparte, para acabarla de amolar, es precisamente lo que dice el Papa. Los jóvenes inconscientemente están buscando a Dios, pero no hay quien se los predique, no hay quien, poderlo decir así, llegue a esas esferas donde los jóvenes están conviviendo. Y creo que ahí también es donde nosotros tenemos que comenzar a cuestionarnos muy fuertemente, ¿no? Bueno, nosotros como iglesia, ¿qué tanto estamos haciendo por llegar a esos lugares, por llegar a esos lugares donde están los jóvenes? Porque a veces tenemos ese error bien grande que es como querer esperar en los templos, ¿no? Que ellos sean los que vayan a venir, que ellos sean los que vayan pues se podría decir, dentro de su desesperación a buscar a Dios en el templo y no. Estamos con una idea muy errónea.
¿Por qué? Porque lo notamos en cuestiones hasta muy falsas, ¿no? El, fíjate bien, aquel joven que precisamente al no encontrar o tener ese vacío dentro de su vida, comienza ya el camino de las adicciones. Eso es lamentablemente uno de las cuestiones como más tajantes, te lo digo por experiencia, ¿no? Por experiencia en la cuestión de platicar con chavos que tuvieron adicciones pues muy fuertes. También tenemos la cuestión inclusive, y esto es, digamos, lo más alarmante, de la desesperación dentro de la misma vida que te llega a cuestionarte la misma vida, pero en un sentido pesimista, en un sentido negativo, que ya lo tenemos con los intentos de suicidio y ni se diga para más, ¿no? O simple y sencillamente también perdidos dentro de la tecnología, ¿no? Pensar que tu vida es arreglada solamente porque tienes likes o tienes seguidores en Instagram o Facebook. Y es ahí donde nos hace falta, volviendo a retomar este punto que les decía, nos hace falta salir al encuentro de los jóvenes, pero en sus ambientes, salir al encuentro precisamente dentro de las redes sociales, salir al encuentro. Inclusive yo decía el Papa Francisco en una homilía, salir al encuentro de aquel joven que toma Coca-Cola, salir al encuentro de aquel joven que está metido en esta onda del gaming, salir al encuentro de los jóvenes que están metidos precisamente en esta cuestión de los influencers. Y es donde me llamaba la atención, pues, a lo que estamos llamados ahorita, ¿no? A ir a evangelizar y creo que vendría a cambiar mucha de la perspectiva y a veces la sociedad, sobre todo en este momento, tiene de la iglesia. Sí, así es. Como decía, ¿no? El Papa Francisco que ya mencionabas, se necesitan el día de hoy santos con jeans y zapatillas, ¿no? Un texto que se hizo muy famoso. Es una necesidad, ¿no? De salir a buscar a santos que estén en el mundo moderno. Y todos y cada uno de nosotros, pues al escuchar este programa, estamos llamados, ¿no? A compartir a Dios en nuestros círculos familiares, en nuestros círculos de amigos. De hecho, es una de las cosas pues que tenemos que tener en cuenta, ¿no? También desde nuestra trinchera, ¿qué estamos haciendo pues para estar, digamos, haciendo esta promoción humana? Como te comentaba, pues yo, mira, ahora sí que los frutos no me tocó verlos, pero intenté precisamente dentro de esta experiencia en el colegio, pues de dejar, ¿no? De tirar el anzuelo y era un reto porque, mira, sobre todo con la cuestión de los colectivos, de las ideologías y todo este rollo, los chavos vienen, pero al 100 con eso. Entonces, dentro de toda esa información que ellos lamentablemente están recabando, no por las aulas de clase, sino por las cuestiones de uso común pues, de las redes sociales, de los medios de comunicación masiva, etcétera. Dentro de eso, dentro de toda esa información, llegar a aventarles el anzuelo del evangelio, de que hay una vida trascendente, de que Dios te espera con los brazos abiertos, del amor de Dios, de todo este tipo de cosas, la verdad sigue siendo un reto muy grande. Y hay una cosa que debemos de tener en cuenta, ¿no? Creo que nosotros como pastores tenemos que trabajar con lo que ya tenemos. Oye, sí, hay veces que a mí me desespera un poco, ¿no? Ya tienes un grupo de jóvenes y a veces la queja. Oh, es que nomás van a ver con quién echan novio, dicen por ahí en el rancho, ¿verdad? Pues no, o sea, ya desde a partir de lo que tienes, inclusive dar una formación de novios para concientizar el sacramento, concientizar la vocación a la vida matrimonial. Todo este tipo de cosas se nos está olvidando. Ya hay cosas que tenemos dentro de. Yo le decía al padre encargado del colegio, padre, es que ya tenemos a los chavos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Me decía el padre, es que falta que los maestros también les pongamos esta camiseta de precisamente de evangelización y si no los motivamos nosotros, evidentemente esto no va a funcionar, ¿no? Para eso somos una institución católica. Iniciando por ahí, pues evidentemente nos hace falta muchas cosas y en las parroquias pues ni se diga, ¿no? Por tanto, a lo que voy aquí sería, dentro de todo el conocimiento, dentro de toda la información que tienen los chavos ahora, el reto es cómo lanzar pues ese anzuelo de la vida trascendente que es la vocación.
porque fácil, la verdad, no es. Dentro de todo, dentro de todas las cuestiones que están habiendo y que lamentablemente están muy, muy de moda. Sí, sobre todo porque el responder muchas veces va a implicar un compromiso, ¿no? Y qué fácil es ahora decir, ah, pues ya no me gustó, ya lo dejo, ¿no? De lado. Y yo me acuerdo que un padre me ponía como ejemplo, pues en este caso, que la vocación fuera como un billete, ¿no? De cierta denominación. Y tú estuvieras ante no sé, en una feria, en algún puesto de comida, y vieras, ¿no? Que está, no sé, una hamburguesa en 25 pesos, y en un puesto y en otro dos hot dogs, ¿no? Por 25 pesos, y en otro, pues un plato, ¿no? De salchipulpos por 25 pesos. Y hacía la analogía donde ese billete era nuestra vida y todo costaba lo mismo. Por lo tanto, no podías tener las tres cosas al mismo tiempo. Y en este caso, pues poniendo que, no sé, el hot dog fuera la vida consagrada, las hamburguesas el matrimonio y los salchipulpos la soltería, pues tenías que escoger, ¿no? Con esa cantidad de dinero podías comprar solamente uno de los tres, y el que escogieras uno de los tres no significaba que los demás no te gustaran. Simplemente en ese momento lo que te llenaba, lo que te daba plena satisfacción, pues era eso que estabas escogiendo, ¿no? Y el por qué escogieras la hamburguesa o los salchipulpos no significaba que no te gustaba el hot dog o al de revés. Es decir, el porque escogieras el matrimonio no significa que no te gustara ya la soltería o la vida consagrada. O el que escogieras la vida consagrada no significa que no te hubiera gustado formar una familia y demás. Simplemente es una opción que implica dejar de lado las otras que tienes, ¿no? Y en este caso, pues se nos propone tantas cosas hoy en día que se vuelve difícil para todos y cada uno de nosotros, incluso ya en este camino a veces, el escuchar, ¿no? O el mantener el propósito firme y presente de por qué estamos haciendo lo que nos toca o lo que queremos hacer, lo que hemos decidido hacer. Sí, tal cual. Y aparte, pues también tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿no? Cada vocación tiene sus retos propios, en donde cada uno desde su trinchera, ¿no? Tiene que vivir las problemáticas de la vida, tiene que, se podría decirlo así, tomar el toro por los cuernos desde su trinchera, ¿no? Y evidentemente no se le va a pedir la misma exigencia en ciertas circunstancias, ¿no? En el caso de los casados, pues evidentemente su formación o su responsabilidad va a estar dentro de su propia familia. Cada respuesta, digamos, lleva sus retos y esos retos, ojo, tienen que ser apoyados por todas las vocaciones. El sacerdote o el consagrado desde la parte espiritual, ¿qué apoyo le da a los matrimonios y a la vida soltería? Los matrimonios desde su trinchera, desde esa formación a la vida cristiana, ¿qué tanto ellos pueden aportar para que las comunidades sigan siendo más vivas, sobre todo las comunidades parroquiales sigan siendo más vivas? También el soltero, ¿qué apostolado puede aportar para seguir creciendo, para seguir llevando la palabra? Y cada quien desde su trinchera, porque no va a ser los mismos tiempos que tiene el sacerdote, a los mismos tiempos que tiene el matrimonio y los mismos tiempos que tiene también aquel que ha optado por la vida de soltería. Todo eso debe de ser precisamente una cuestión de unión. Y evidentemente aquí es donde viene algo que creo que es primordial: la tolerancia y la comprensión y saber qué rol, ojo, qué rol juega cada quien. Si el matrimonio no da testimonio de lo que está viviendo, evidentemente, pues mucho menos, ¿no? De hecho, es lo que está pasando lamentablemente en esta cuestión, ¿no? De que ya algunos no se quieren casar, ¿por qué? Pues porque hay ese cierto temor, sobre todo por la cuestión de las separaciones o de las broncas que hay o los retos y exigencias que hay dentro del matrimonio. Y la vida de soltería a veces por inclusive la cuestión de reto del estigma social, ¿no? De que pareciera que es una persona que no está hecha para amar y cuando en realidad es una tontería. Entonces, este tipo de circunstancias también creo que debe de ser algo que debemos de tener muy puntualmente todos. Sí, y pues como dices, ¿no? Cada uno lleva sus respectivos retos. Salud.
Cada uno lleva sus respectivos retos, pero también lleva su gozo, ¿no? Su gloria. Entonces, en este caso, pues lo importante es que nos demos el tiempo y el espacio para descubrir la riqueza que tenemos. San Agustín es un santo del que ya hemos hablado en otras ocasiones que estuvo buscando, ¿no? Fuera de la Iglesia Católica, en todas las religiones, en todas las pues ideologías que se proponían en su tiempo, hasta que encontró a Dios dentro de la Iglesia Católica. Y decía, mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Tanto busqué fuera de mí lo que estaba en mi interior. Y cuando entramos en ese diálogo con Dios, nos damos cuenta de la verdadera esencia del ser humano, que tanto ha sido pisoteada y que tantas veces, como decía Saúl, pues nos causa vacío, nos causa ansiedad. Cada vez es más común escuchar, así como se fue haciendo común que había desaparecidos y personas muertas encontradas en la calle, ahora cada vez se ve más normal el que haya suicidios. Y se está dando cuenta la sociedad de que es una problemática porque incluso en las estaciones de tren vemos cómo se hace énfasis en que los adolescentes y las personas están necesitando que alguien las escuche, están necesitando encontrar paz. Y esta paz nos ha sido dada en Dios o nos hemos olvidado que esa paz la encontramos en Dios. San Agustín dice en los escritos, tarde te amé, hermosura tan grande. Entonces, en este caso debemos de dejar de perseguir o dejar de buscar en envases bonitos un contenido que no tienen. Debemos de darnos cuenta de la belleza que poseemos en nuestra fe, que es el encuentro con Cristo y que es a través del encuentro con Cristo que encontraremos un sentido y una paz, una plenitud que llenará nuestra vida. Sí, tal cual, estamos hablando pues de la vocación al amor, de la vocación al amor, que es lo más importante que nosotros tenemos como cristianos. Allí es donde, digamos, toma plenitud todo esto de la vocación. Ya lo decías en la analogía, me parecía muy interesante, ¿no? Cómo elegimos según el gusto que creemos que nos conviene, y ahí es donde también damos ese salto de fe, así a decir, bueno, esto es a lo que, Señor, yo he orado, yo he discernido que tú me estás llamando. Pero al final, digamos, esas fracciones van en un mismo objetivo, ¿no? Que es precisamente la vocación al amor. En el caso en el caso de la vida consagrada, una cuestión consagrada y comprometida al amor de Dios es una respuesta que la persona da hacia eso. Los matrimonios, cómo dan una respuesta de amor por esa cuestión de entrega mutua y de fidelidad, dan una respuesta de amor hacia con Dios, muy interesante. ¿Por qué? Porque su amor es capaz inclusive de verse reflejado en la parte de los hijos. Y a través de ahí también seguir glorificando a través de esa unión matrimonial. Es muy interesante esa particularidad. Y el soltero desde lo común. La respuesta desde lo común, que también es muy importante, porque a veces quisiéramos así como que querernos tragar el mundo a través de la vocación, cuando en realidad cuando damos esta respuesta de amor, cuando damos esa diferencia a lo que nos está llamando el Señor, desde cada uno desde su trinchera, es lo que hace diferente las cosas. Muchos santos lo entendieron, muchos santos lo entendieron. Se me viene a la mente, por ejemplo, San Giuseppe Moscati desde su vocación a la soltería y desde su profesión de ser doctor, ¿cómo dio esa respuesta al amor a través de la atención a los pacientes? Es lo que se busca en una vocación. Ya no se diga, por ejemplo, un santo que estamos celebrando en estos días, San Juan Bosco, cómo a través del ministerio sacerdotal su entrega en el amor fue a través de estos chavos, de estos jóvenes y de estos niños, donde comenzó una obra muy grande dando esa valorización precisamente de estos chavos. O matrimonios, pues muy tajantes, ¿no? Se me venía, se me venía sobre todo a estas reinas del medioevo que precisamente desde su vocación de casadas, pues dieron esa perspectiva de caridad y de ayuda mutua a los demás. A través, inclusive, pues desde la corona, ¿no? Se me venía a la mente Santa Margarita, reina de Escocia, pues
ni se diga, ¿no? En este tipo de situaciones tenemos que tener en cuenta eso siempre. La vocación al amor debe de ser lo que nos mueve. Y al final, como les comentaba al principio, ¿no? Eso se va a ver, digamos, transmitido o se va a ver reflejado en el llamado primordial de todo cristiano, que es la vocación a la santidad. Así es. Y hay un texto en la Escritura que dice, sin el amor nada soy, ¿no? Así hablar a miles de lenguas, si no tengo amor, nada soy. Así fuera, pues, la persona más brillante, más poderosa, con más poder, si no tengo amor, nada soy. Y creo que ya al estar concluyendo este programa, vemos cómo cuando nos exponías las diferentes vocaciones que hay, me venía a la mente el texto de la Biblia donde dice que no todos somos ojo, no todos somos mano, no todos somos oído. El cuerpo como unidad tiene diferentes partes y cada una diferentes sentidos y de cada una se vale para conocer el mundo, para interactuar con él. Así es importante que a través del amor y de la tolerancia, del apoyo mutuo, entre las vocaciones entendamos que no es unos contra otros, sino es unos para otros, para ayudarnos a alcanzar ese fin común que es la santidad, la alegría y el encuentro con Dios. Sí, en efecto, al final, digamos, todo se reduce en esa cuestión. Evidentemente, al reducirlo, pues a ese tipo de particularidades, pues pareciera muy sencillo, ¿verdad? Pero en la práctica, pues no. Hay que tener en cuenta que es una vida que se entrega a Dios a través de estas particularidades o de estos modos particulares de vida y que todos jalamos para un mismo lado. Eso sí es lo que siempre debemos de tener en cuenta. Por tanto, digamos, esto es también una particularidad de la iglesia. Esa iglesia que desde cada modo de vida, desde ese llamado y esa respuesta, caminamos todos juntos como iglesia. Nunca debemos también pues de dejar de poner en nuestra visión en ese aspecto, de que también vamos caminando todos, ahora sí que como dice el canto, da juntos como hermanos. Así es, pues ahí queda entonces la invitación a preguntarnos y a descubrir a qué nos está llamando Dios. Y una vez que lo encontremos, responder con alegría a este llamado, sobre todo pues desde el amor. Aquí tenemos unos corazones que nos recuerdan y nos hacen alusión al amor de Dios que nos tiene y del tema que estaremos tratando en nuestro próximo segmento, que es acerca del amor, los diferentes tipos y cómo lo vemos presente. Ya se acerca el 14 de febrero, el San Valentín, donde pues se celebra, ¿no? El amor y la amistad, pues entonces descubriremos cómo el amor se puede vivir desde la fe, desde la santidad. Agradecemos al Padre Saúl de la Cruz que nos haya acompañado. Esperemos que siga con nosotros en los demás segmentos de este programa y recordemos, todo a Jesús por María y toda María para Jesús. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y sí, Dios mediante aquí ya seguiremos. Esperemos que de planta y que la vida, sobre todo que la vida parroquial me dé tiempo para este tipo de segmentos que me parecen muy interesantes y creo que muy provechosos, sobre todo para todos aquellos que buscamos con sincero corazón al Señor. El estar informados, el estar cuestionándonos, el estar precisamente pues empapándonos de toda esta riqueza que tiene nuestra fe católica es, creo que primordial para todo cristiano seguir precisamente en esta formación. Bien, pues muchas gracias, Padre. ¿Nos haría el favor de darnos la bendición Claro que sí. El Señor esté con ustedes. con su espíritu? La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.